Apto para todo público. Programa de producción nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globo Visión Economía. Hasta ahora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy vamos a hablar de los mercados. ¿Qué se espera en los mercados de deuda y todo lo que tiene que ver con los mercados internacionales durante este 2018? Y para eso está con nosotros José Ignacio Guarino. Él es profesor universitario, además de analista financiero. Buenas tardes, bienvenido. Hola Mariana, buenas tardes. Nuevamente encantado de estar aquí. Bien, José Ignacio, quisiéramos conversar contigo respecto a lo que van a hacer los mercados. Primero que nada, la posición de Venezuela en los mercados en el año 2018. Venezuela viene de pasar un 2017 con un cierre nada favorable en los mercados internacionales ante lo que fueron los impagos de su deuda y todo lo que se ha generado en torno a ella, incluso un anuncio hecho por el Ejecutivo Nacional de una posibilidad de reestructurarla que quedó allí, sin tener mayores detalles sobre qué se iba a hacer. ¿Cómo ves entonces lo que va a ser este 2018 en esta materia? Bueno, el tema de la deuda de Venezuela y de la deuda de PDVSA es prioritario, lo hemos conversado en programas anteriores. Este año pues hay unos vencimientos más o menos entre 4.000 y 8.000 millones de dólares hacia el final del año, hay unos vencimientos de algunos cupones, ya lo que hemos venido viviendo en años anteriores. Sin embargo, pues hace cuestión ya casi de 2 meses se dio una reunión, un comunicado que se le leyó a los inversionistas internacionales, a los tenedores de bonos, pero las noticias hoy día que dan ellos hacia nosotros o en los terminales de información financiera es que se sienten abandonados porque no han recibido ninguna otra información. Si es renegociación, si es reestructuración, qué es lo que va a pasar. Eso es extremadamente delicado en los mercados. Los mercados obviamente en diciembre a partir del 15 bajan sus volúmenes de negociación, pero ahora en el mes de enero comenzaremos a ver qué es lo que va a pasar. En el tema legal, los bufetes en Nueva York, qué es lo que están haciendo, qué han venido haciendo, qué han venido recopilando, todo ese tipo de cosas. Y eso seguramente va a tener un impacto sobre la deuda venezolana. Cuando hablas sobre las decisiones que se pueden tomar en Nueva York, Sí. había la posibilidad de que Venezuela fuese demandada Sí. por todo lo que tiene que ver con lo que fue discriminatorio en algunos pagos, porque algunos tenedores de bonos reportaron haber recibido el dinero, otros no. Incluso la banca decía que el Estado había dicho que había llegado el dinero, pero muchos de ellos decían que no lo tenían. Entonces, en medio de una situación como esta y en un año en el que Venezuela tiene que pagar una deuda bastante onerosa, casi igual que la de 2018, quizá un poco más distribuida en el año, ¿cómo se presenta o cómo se perfila la caja de Venezuela y las posibilidades, incluso judiciales, que pueda enfrentar en mercados internacionales? Bueno, son varias las preguntas y varias las respuestas entonces que tenemos que dar. La pregunta bastante son varias, ¿no? En primer término, lo del tema de la discriminación a los pagos, obviamente se dijo y se comentó y se habló con los bufetes de abogados, es la información que nosotros manejamos. Sin embargo, los órganos nacionales venezolanos, ordenantes de pago y los giradores de pago, tenían sus comprobantes que ellos habían girado los pagos. Entonces existe también la duda del tema del bendito bloqueo financiero, si es que existe, no existe, si los bancos americanos que son pagadores y corresponsales tienen temor de soltar el dinero, tenían el dinero, o Euroclear tenía el dinero, Clearstream tenía el dinero. Entonces hay muchísimas preguntas que van surgiendo en el camino. Como se ve el año 2018, el tema del flujo de caja sigue siendo el problema. El problema no se acabó pagando en el 2017 o llegando, tú sabes, como que rajuñando la goma, como dicen en el argot del béisbol. O sea, el problema continúa y se puede agravar porque tienes vencimientos en este año 2018 de deuda soberana, no tienes vencimientos de PDVSA, nada más la amortización del 2020, la segunda amortización del capital, que es el 25%, pero tienes un vencimiento también. Entonces, el tema de la planificación, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, de manera ordenada, es muy delicado. Y no lo estamos viendo y los mercados tampoco lo están viendo. Cuando hablas de la forma en la que se da la información y en la que se está llevando a cabo todo esto, efectivamente el orden no parece haber sido la principal premisa del gobierno nacional en todo lo que tiene que ver con endeudarse y luego con la forma de pagar, sobre todo en el año 2018. Siempre se dijo, Venezuela nunca ha dejado de pagar, Venezuela ha honrado todos sus compromisos. El gobierno está al tanto y claro en la obligación y lo importante que es cumplir con todo lo que tiene que ver con la deuda y sin embargo incluso
llegar a la necesidad de sacrificar importaciones que tienen que ver con alimentos, medicinas y bienes importantes y súper necesarios para los venezolanos con tal de pagar su deuda. Sí. Se le cierra a Venezuela parte de esta posibilidad y de este juego que llevaba ganando hasta un punto cuando se le hace lo que es un denominado bloqueo financiero por parte del gobierno estadounidense. ¿Cuándo o cómo puede Venezuela sortear estas dificultades en 2018? Mira, cuando tú tienes un problema con el flujo de caja tal cual como el que tiene Venezuela, tú tienes que recurrir a lo que decimos nosotros los técnicos, el librito. El agua caliente no la puedes inventar. ¿Qué tienes que hacer tú? Hay un problema muy grande. Todavía los tenedores de bonos venezolanos no saben, dentro de ese plan de reestructuración o refinanciamiento o renegociación, cuáles son los planes del gobierno venezolano a lo interno, a lo macroeconómico. Es decir, si va a haber un ajuste cambiario en la política cambiaria, si va a haber en política monetaria, qué va a haber en política fiscal, absolutamente nada. Entonces, los tenedores de bonos están con unos niveles de expectativa y de ansiedad muy elevados porque no saben qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo me vas a pagar el 2018? ¿Qué va a pasar en el 2018? No veo que estés haciendo nada para y por el 2018, por mejorar tus indicadores en el 2018. Bien, en medio de toda esta consideración que realizas respecto a lo que es la situación de Venezuela, entonces estaríamos hablando de que Venezuela tiene que ceñirse muy claramente a lo que son las normas económicas y a lo que son los parámetros económicos para poder tratar de pasar este 2018 y lograr parte de sus obligaciones, aun cuando desconocemos cuánto hay efectivamente en la caja de la República y con un valor del petróleo que, aunque logró subir un poquito, ha disminuido entonces la producción y entonces quedamos igual. Sí.